Entonces, el título de la intervención de hoy, y seguramente así lo voy a poner luego lo voy a subir, es ¿qué significa pensar? ¿Qué significa pensar? Entonces, eh, hago un y es un tema aparentemente complejo, vamos directo, casi quirúrgico, en cuanto a lo que es la filosofía en su más estricto sentido, y, y como yo pienso que sois absolutamente aptos para entenderlo, si por cualquier motivo no lo entendéis, me achacáis a mí la responsabilidad, no por vuestra falta de entendimiento, sino por no, para mi incapacidad para expresarme bien o explicarlo bien. Por lo tanto, cuando se abre el turno de preguntas, pues lo tratamos. ¿Mm? Eh, este título de qué significa pensar, en realidad yo lo he copiado, lo he tomado de Heidegger. Se escribe Heidegger con H. Heidegger, Martin Heidegger, filósofo contemporáneo, fallecido hacia el 1980. Eh, Tiene hay una obra suya, además significa pensar. ¿Qué significa pensar? Que en realidad son la transcripción de unas conferencias que él dio en donde, con este título. Entonces hay lección 1, lección 2, lección 3, incluso en este libro, tránsito de la lección 1 a la lección 2, o sea, cuando se hace un resumen o se recapitula y se introduce lo que va a venir. Estas conferencias se las dio a el Heidegger, ya dejó de trabajar en la universidad como profesor ordinario a partir de que él deja la rectoría de la universidad eh, porque lo había asumido con el nazismo y entonces en poco tiempo lo dejó y en realidad esto también quedó como marcado o manchado, pero bueno, este es otro tema. Pero él, sin embargo, tenía unas conferencias como varios pensadores del siglo XX actuaron de esa manera, dando unas conferencias donde iba muchísima gente, ¿no? Y además porque tenía mucha fama y además porque bueno, estas conferencias había científicos, había gente notable que iba ahí. Ha pasado con otros cuantos, por ejemplo con Henri Bergson en París, también tenía unas conferencias famosas, el propio Ortega y Gasset, que ya cuando regresa ya no se reintegra a la Universidad de Madrid, que era la Universidad Complutense, donde fue no sé si expulsado, yo creo que sí. ¿Eh? Y es una modalidad de transmisión de la filosofía que ya la hacía, por ejemplo, Descartes. Descartes nunca fue profesor. Kant ni siquiera daba conferencias, quiero decir, Kant se dedicó a una actividad docente, pero muy modesta y sencilla, ¿no? Bueno, este es el asunto. Nosotros, modestamente, aunque repita, hacemos algo parecido. Yo creo que es lo más eficaz para transmitir la filosofía. Bueno, no es lo más eficaz, es uno de los caminos. ¿eh? Una especie de conferencias o lecciones, sin ningún ánimo ampuloso, en donde hay un público y donde vamos tratando una serie de temas y la gente puede venir, irse, regresar, invitar amigos. Esta es un poco mi idea, ¿no? Ahora hablaba un momento con ellos. Bueno, pues eso por un lado. Pero por otro lado, vamos a hablar de la antigüedad clásica, porque voy a relacionar el qué significa pensar de Heidegger con Parménides, que es un filósofo del siglo V antes de Cristo, que es lo que podríamos llamar del grupo de los itálicos, digamos que en la escuela de Elea, ¿no? En Italia, el sur de Italia, que eran colonias griegas importantísimas. Ahora mi hijo ha estado en Sicilia, que por lo visto hay una cantidad de ya lo que habéis estado, de restos, ruinas y cosas. Ahí es, más que Atenas, ese fue casi el corazón de la filosofía antigua, lo que es Sicilia.
me estuvo diciendo, mira, esto es Agrigento, estaba en pedo, que esto es no sé qué. Ahí, luego hacia arriba, ya no en Sicilia, en la zona de Calabria, hacia el lado de la Puya, donde es la bota, el tacón de la bota, pues están cosas relacionadas ¿cómo es? con los eh, con los pitagóricos, etcétera. Bueno, es muy, muy interesante. Entonces, porque Parménides, estamos viendo textos breves nosotros, pero Parménides os sorprenderá cuando nos toque, porque hay como, si las escribimos en Word, son como tres páginas que se han conservado, eso es muchísimo, ¿no? Entonces, eh, ahí habla del ser, que entraremos en palabras mayores también, pues esto nos va a servir de introducción. Y en un momento dado, dirá Parménides, es lo mismo pensar y ser. Y ahí, entrando en esta afirmación, yo puedo, o por lo menos yo me las arreglo, para poder responder a la pregunta, ¿qué significa pensar? Entonces, vamos a hacer alguna referencia a Heidegger, pero al mismo tiempo yo voy a estar refiriéndome a Parménides. La pregunta de Parménides es literal, traducida correctamente, porque ¿qué significa pensar? ¿Eh? Es to auto noei sti te kai eine. Eso es en griego, no es para hacer eh, gala de que sea algo de griego, sino porque veis que es lo mismo noein, que es pensar, y esti, que es ser. ¿Eh? No, pero esti no. Eina es el ser. Esti quiere decir es. Eina es el ser. Es lo mismo, no es que pensar. Y aquí, ¿qué quiere decir esto? Pues ahí estamos, tenemos mucho que es lo de hoy, ¿no? Bueno, eh, hasta ahí, si hay alguna duda, yo os voy a rogar, esto es un tema complejo, entonces yo casi prefiero que dejemos las preguntas para el final, a no ser, cuando yo pregunte, que diga, bueno, a ver, habéis, queréis que repita, que habéis entendido bien, se trata no para comentar, perdonadme, sino para decir, bueno, pero si he entendido bien o no he entendido bien, para no... Entonces, vamos a hablar, ¿qué significa pensar? ¿Y eso por qué? ¿Para qué lo hacemos? Bueno, porque seguramente en el pensar está la peculiaridad del ser humano la característica más significativa, ¿no? Entonces, si nosotros ahondamos en esto, eh, vamos a adquirir una herramienta para poder ir incorporando todas las cosas que estamos viendo mejor todavía. Ya sabéis que esto es un trabajo, por un lado sencillo, pero por otro lado exigente. No, no es hablar, no es una tertulia donde hablamos de lo que se nos da la gana, ¿no? Sino que más bien está orientado. Luego se puede hablar de lo que se da la gana, cada uno, ¿no? Porque esto también tendría una aplicación en lo que podemos llamar filosofía práctica. Entonces quiere decir que no sabemos lo que significa pensar. Bueno, pues sí, ¿cómo no lo vais a saber? Lo sabemos. Pero yo voy a decir ahora lo que no es pensar en el enfoque que voy a dar ahora. A ver, pensar podría ser sinónimo de actividad psíquica, ¿no? Nuestro cerebro va desarrollando pensamientos, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está en una permanente actividad psíquica, ¿no? Estamos pensando, ¿verdad? Pensamos hasta cuando hay una actividad psíquica, hasta cuando dormimos, ¿no? Los sueños, no para nunca. Cuando fantaseamos, cuando estamos durmiendo y empezamos a evadirnos hasta y divagar y estamos en un duermevela. Cuando vamos viajando, tanto cuando conducía ayer que venía como cuando venía de copiloto, ¿no? Pues realmente estamos pensando. ¿Mm? Estamos pensando todo el tiempo. ¿Mm? ¿Me refiero a eso? Pues no. ¿Mm? O sea que, ¿por qué digo el pensar y no digo el pensamiento? Porque pensamiento es una cuestión acabada.
Un pensamiento en realidad se piensa, son ideas que yo pienso, o mejor dicho, enunciados, que en nuestra mente están eh, se producen, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué será esto? Podríamos decir que el pensar es un tipo de actividad psíquica también, pero no todo tipo de actividad psíquica es pensar. ¿De acuerdo? ¿En qué estás pensando? Es correctísimo. Bueno, estoy pensando, perdona, es que me había ido. Estoy pensando en qué voy a comprar en el súper. Bueno, pues muy bien. Eso es pensar también, ¿no? No, no, es que me quedé pensando en lo que dijiste ayer. Podríamos hacer montones de frases con ese pensar que no es a lo que yo me estoy refiriendo. Si no, no haría un pequeño, no haría esta intervención. Tenemos que tratar de, ojalá que cuando termine la clase o la sesión de hoy, esto se haya despejado. ¿Mm? ¿Hasta ahí? Bueno. Heidegger, yo iré de Heidegger y a Parménides. Heidegger dice, en un determinado momento, bueno, dice, para saber lo que significa pensar, es preciso que pensemos. ¿Mm? Eh, claro. Pero dice, el problema de nuestra época es que todavía no pensamos. Esto dice Heidegger, la primera lección. No, es un libro complejo, pero bueno, la primera lección se puede leer y se entiende. Veréis que no es un juego de palabras esto, ¿eh? O sea que para pensar, para saber lo que significa pensar, hay que pensar. Pero el problema es que no pensamos. A ver, yo puedo hacer una analogía. Para saber lo que significa amar, pues hay que amar. Incluso para saber lo que significa odiar, que espero que no ocurra eso porque es horroroso, eh, hay que odiar. Entonces, las cosas, para saber lo que es la enfermedad, pues hay que estar enfermo. No sé, cosas que a lo mejor aunque no se puedan expresar, sin embargo sabemos lo que son porque lo ejercitamos, ¿no? Entonces, para saber lo que significa pensar, hay que pensar. Pero dice Heidegger, lo malo de nuestra época grave, porque es muy repetitivo en esta primera lección, es que todavía no pensamos. Ahí hay porque dice, no, ustedes no piensan, les dice a los del público, y hay un murmullo. Yo escuché esas conferencias grabadas por un profesor mío, que yo a veces menciono, se llama Raúl Echauri, ya falleció hace mucho, que fue alumno directo de Heidegger. ¿Eh? Y entonces él tenía esas cintas, esas conferencias, y un murmullo en la sala. En alemán, por supuesto, yo más o menos pillaba cosas, pero no importa, yo estudiaba alemán, pero sí que el ambiente, el ambientillo, la voz de él, todo este tipo de cosas, pues son muy útiles. Claro, era casi una irreverencia porque estaban los científicos más importantes de la época. Dice, ustedes no piensan. Y como hay un murmullo, luego dice, la ciencia no piensa. Entonces, ¿qué significa pensar? Bueno, para eso tenemos que pensar. Lo grave de nuestra época grave, dice Heidegger, es que todavía no pensamos. Eso no quiere decir que no pensemos en absoluto, porque el todavía es una expresión de esperanza, o sea, que podemos llegar a pensar. Avanza, dice. Bueno, ¿y qué significa pensar? Vuelvo a repetir. Pensar es pensar en lo que de por sí da que pensar. ¿Y qué es lo que da que pensar? Dice Heidegger. Pues que todavía no pensamos. Hombre. Hombre, no crees que esto parece un bucle, pero se va a salir. O sea, lo que da que pensar es que realmente no pensamos. Por ejemplo, una cosa que daría que pensar no, es que estamos en pleno cambio climático. Y la gente dice, qué calor, qué mal tiempo. Eso da que pensar, pero es que no pensamos, nos pasa desapercibido. Hay cosas que se nos pasan desapercibidas, entonces lo que hay que hacer de alguna manera es llamar la atención sobre aquello que no nos debería pasar desapercibido. Bueno, y por lo tanto, dice él, lo grave de nuestra época grave, dice él, repite, es que todavía no pensamos. ¿Y en qué hay que pensar? En lo grave, dice él.
Y entonces pues ahí empieza, porque Heidegger es muy, digamos, proclive a un lenguaje bastante poético y dice, estamos en la medianoche de la noche del mundo, dice, porque los dioses han huido y ni siquiera advertimos su ausencia. La peor muerte, esto es nietzscheano, lo de la muerte de Dios. La auténtica muerte de Dios es que Dios está ausente, ha muerto y no lo sabemos. Eso quiere decir que está súper muerto, ¿no? Porque no hay ninguna presencia. Heidegger está hablando de Dios en el sentido quizás mejor que hay que hablar de Dios. Ya sabéis que parece que yo últimamente yo me voy a ganar muchas indulgencias porque me sale el tema de Dios. Pero eso dice, sin embargo, dice él, hay otra obrita que se llama Hölderlin y la esencia de la poesía, dice, lo importante es poder seguir tras las huellas de los dioses que han huido. ¿Quiénes son estos? Los poetas. Yo diría, ¿quiénes son aquellos que pueden ir tras las huellas de los dioses que han huido? Las personas, los seres humanos. ¿Qué? Que se encaminan, que piensan. Entonces se trata de afinar esa capacidad que tenemos para ver qué significa pensar. Pero lo vamos a tocar, yo espero que lo podamos tocar. Esto yo lo desarrollo en mi libro, no es que haga propaganda, Luis, no es que haga propaganda, pero eso ya está desarrollado. Yo hablo ahí de situaciones límites, hablo de una serie de cosas. Voy a poner otro elemento. Nosotros nos pensamos todo el tiempo, en este sentido que yo estoy intentando desarrollar. Y digo, menos mal, menos mal. El pensar es algo excepcional y que ocurre en determinadas situaciones. Sí, elucubramos, fantaseamos, proyectamos, recordamos, etc. Eso sí, eso es continuo. Pero pensar en el sentido que yo quiero ilustrar no es, son situaciones excepcionales. Esto será, de todas maneras, el elemento clave que nos hace filósofos y además que nos demuestra que somos filósofos. Porque vosotros sois filósofos, somos todos, yo también, somos todos filósofos y como yo siempre digo, esto no es un piropo, sino que es algo que se puede, que vosotros tenéis que, yo tengo que demostrarlo de alguna manera o mostrarlo, decir, bueno, ¿por qué somos filósofos? Y en realidad somos filósofos porque pensamos, en el sentido del pensar. Bueno, pensar lo voy a aproximar, es de alguna manera ejercemos esa capacidad de pensar cuando tenemos que resolver un problema, pero no cualquier problema. Esos problemas que hay que emplearse a fondo, porque pensar en realidad es resolver cierto tipo de problemas que nos ocurren, menos mal, no continuamente. Aquí esto nos llevaría a lo que yo entiendo por problema. No es un ejercicio de matemática, no es un acertijo, no. Un problema es algo, yo siempre digo, lo digo también en el libro, que se siente aquí, o aquí, o aquí, o más abajo. Eso es un problema. Si no sentimos algo ahí, no tenemos ningún problema. Y que nos impide dormir o dormimos mucho, nos quita el apetito, nos hace comer como energúmeno, que nos produce ciertos estados, hasta estados de ansiedad, en fin, nos sube la tensión o lo que sea. Un problema se siente, ¿no? Cuando tenemos un problema. Y a veces se siente antes el problema sin saber que lo tenemos. Y qué raro estoy yo y qué me pasa. Bueno, habría que ver, ¿no? ¿Qué me pasa? Entonces, los problemas necesitan ser resueltos y para poder resolver hay que pensar. Cuando la clave de todo esto, voy a simplificar un poquito, porque yo creo que esto debemos haber hablado ya algo, o por lo menos me suena tan hablado, porque lo he hablado muchas veces aquí, es cuando realmente acontece o ocurre en las situaciones límite.
Esto ya creo que lo hemos comentado en algún momento. ¿Eh? No sé si con los nuevos asistentes. Las situaciones límites son situaciones donde nos ponemos como a prueba nuestro ser personas, nuestro ser seres humanos se pone en juego de una manera muy especial. Pueden ser buenas o malas, desde la muerte, la enfermedad, hasta logros, enamoramientos, cumplir con unas metas que yo me he trazado desde el punto de vista deportivo, artístico, el poder tocar verdaderamente bien un instrumento para el cual yo me he preparado, etcétera. Estos son situaciones límites. Entonces, en esas situaciones límites, pues surge siempre la cuestión del sentido. Entonces, por eso hemos dicho en alguna oportunidad que la filosofía se interroga acerca de el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Y ahí va orientado el pensar. Entonces, cuando nos perdemos, es cuando realmente tenemos que resituarnos en esa dimensión de sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿No? Y en otros casos, mi vida no tiene ningún sentido. Esto es absurdo. Esto es absurdo. No tiene sentido. Porque se desdibuja. Bueno, pues en esa línea entonces, el pensar nos conduce es lo mismo que interrogarse acerca del sentido de nuestra existencia. Doy la primera definición, pero que no es una definición fría, la vamos a ilustrar más. Cuando nosotros nos interrogamos acerca del sentido de nuestra existencia, estamos ejerciendo ese pensar al cual yo me refiero. Y eso ocurre también cuando perdemos el sentido, cuando se nos desdibuja todo, parece que todo es absurdo. ¿Por qué sentido tiene esto? ¿Eh? ¿Por qué pasan estas cosas? Es que nadie va a intervenir aquí. Es que, ¿qué hacemos con la caravana esta que está yendo hacia Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene? ¿No? O estuve hace poco en Levante y después de aquellas tormentas y la cantidad de plástico que trajo el agua y quedó depositada en la arena, en la playa, es impresionante. Impresionante. ¿Qué sentido tiene esto? Es que no nos damos cuenta, es que seguimos utilizando, ya no es tirando, porque a lo mejor no lo han tirado al agua, simplemente que de algún sitio va a parar todas estas cosas, ¿no? Los envases, los plásticos y demás. ¿Qué sentido tiene? La muerte no siempre le encontramos sentido, más bien no se lo encontramos, porque nosotros somos proclives a la vida, entonces la muerte nos parece un poco un absurdo. Sin embargo, esto es posible cambiarlo, pero hay que trabajarlo. Es posible cambiarlo y encontrarle un sentido a la muerte e integrarlo. Bueno, pues la pregunta por el sentido es la pregunta fundamental de la filosofía y precisamente cuando nos interrogamos es el pensar al que yo me estoy refiriendo. Por ahora. Ya abundaremos en esto en su momento. Parménides. Esto tiene que ver porque estamos ilustrando. Acordaos que los textos que estamos viendo son textos prefilosóficos. Aunque algunos los haya escrito Aristóteles o Platón, porque es la manera que tenemos de conocer a los clásicos, a los poetas, y luego tenemos los escritos de Homero y de Hesíodo, pero de otros no, son textos prefilosóficos. Pero de todas maneras nosotros vamos a entrar en los textos filosóficos muy pronto, ya la semana que viene o la otra. Entonces entrar con tener este enfoque, esta herramienta intelectual, pues nos puede venir muy bien. Fijaos, qué interesante cuando Parménides dice, ya lo vamos a trabajar esto una clase completa, creo, a no ser que hoy nos deslicemos y de alguna manera hacemos lo fundamental. Es lo mismo pensar y ser. Si yo reemplazo pensar por buscar el sentido y ser por sentido, porque el ser, una de las dimensiones del ser es el sentido. Si ser es fundamento, ser es lo que es, ¿no? Pero bueno, ya entraremos en el término ser que se las trae. Pero una de las acepciones del término ser es fundamento. El ser es fundamento. La naturaleza, en los textos que había preparado para hoy, la physis, es ser porque es el fundamento.
y es su propio fundamento. Bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Entonces, pensar es buscar, es realmente pensar acerca del ser. No solo el ser no es sinónimo de ser humano, ¿eh? Hay una tendencia en castellano, no sé por qué, es que hablar de los seres como si fuéramos nosotros, no, no, seres, esto es un ser. Cualquier cosa que existe es un ser, ¿no? Entonces, pero ser también es como conjunto de lo que es, de todo lo que es también el fundamento. Entonces, lo digo pensar y ser porque es, es lo mismo pensar, o sea, porque si pensar es buscar el fundamento, el pensar fundamental, lo acabo de decir, el pensar interrogador, el fundamento es lo mismo que el sentido. Es lo mismo buscar el sentido o buscar el fundamento que encontrar el fundamento. Es lo mismo buscar el sentido que encontrar el sentido. ¿Ah? ¿Y eso entonces? Sí, porque como no hay respuestas fijas, yo a lo máximo que he llegado es que yo soy un buscador de sentido. Eso soy yo. Y vosotros, según mi criterio. Las cosas que hay que verlo. Entonces, pero además descubro que yo no podría dejar de buscar el sentido. Porque es lo que me da sentido a mi vida, precisamente ser buscador de sentido. Y curiosamente, al buscar el sentido, voy construyendo sentido y por lo tanto, sí, voy construyendo ser. O sea, pensar es pensar en el ser. Hay otras acepciones muy próximas y muy correctas, como por ejemplo, el ser es lo pensado, lo que puede ser pensado. ¿Eh? Solo se puede pensar en lo que es, no en lo que no es. Lo que, lo que, lo que no es nada no se puede pensar en ello. Tiene que ser algo, ¿no? Pero fundamentalmente es que somos buscadores de sentido, eso es pensar y el ser buscadores de sentido nos otorga sentido. El poema de Machado es perfecto, perfecto. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El caminante es el buscador y el camino es el sentido. Y se crea sentido al buscarlo. Porque cuando se busca algo, no como algo que existe o que está oculto, que está enterrado, que lo ha escrito alguien, a la medida que lo busco lo voy construyendo. Por eso cuando alguna vez yo digo, de una manera un poco así críptica quiere decir, ¿qué querrá decir este señor? Yo busco absolutos que sé de antemano que no existen. Lo he dicho en más de ocasión. Me gusta decirlo además porque es verdad. Es como si uno buscara cosas que no, o aspirara a cosas que sabes que no las vas a conseguir, pero que se podría vivir como si uno las fuera a conseguir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad de crear sentidos, de crear ser, de crear fundamento, porque de alguna manera de instaurar cosas, de crear cosas con palabras, como ya que Benicio de los cuentacuentos y de otras actividades de esta línea. Hay un libro de un tal Austin, de un filósofo norteamericano, dice cómo hacer cosas con palabras, de crear estados de ánimo, de construir, ¿eh? de, de instaurar acontecimientos, ya lo hemos dicho, o sea, de colaborar. Somos naturaleza actuante que contribuimos, que podemos contribuir al desarrollo de la naturaleza, pero que también la podemos destruir. ¿Mm? ¿Qué significa pensar entonces? Pues pensar significa buscar el sentido y construir sentido. Y, y que da lo mismo, y no se trata de buscar sentidos que ya estén escritos, establecidos u ocultos, sino que al buscar instauramos o creamos. Hago un pequeño paréntesis. Quizás no para iniciar todavía un debate, pero sí para que hagáis preguntas, por favor, o intervenciones. O lo hacemos para lo que salga. Luego, si vemos que se nos va a ir la cosa a un tema demasiado lejano, pues si os parece bien, pongo un poquito de orden. Pero os cedo la palabra porque se han dicho muchas cosas.
sobre todo las personas que vienen por primera vez, porque algunos ya me conocen mucho y tienen además una paciencia infinita, infinita. Yo ni lo entiendo, pero no procuro entenderlo. ¿Qué os parece? ¿Hay gente que no piensa? Sí. ¿Os acordáis en la presentación del libro cuando Luz dijo que puso un toque de humor, pero también crítico? Dice, yo tengo mis dudas, Eduardo, cuando dices que todos somos filósofos. ¿Será filósofo Donald Trump? ¿Eh? Entonces, ¿hay gente que no piensa? Sí. Hay gente que no piensa. ¿Por qué no piensa? No puede pensar, sí, podría, pero también pensar significa tomar conciencia. Pensar significa querer pensar, buscar. Los que estáis aquí, las personas que estáis aquí, estáis por algo. Porque, como mínimo, porque queréis conocer más, queréis ver qué se plantea aquí. ¿Por qué? Porque estáis en una actitud de búsqueda. Porque os habéis dado cuenta, bueno, ya lo sabéis, o sea, es un público selecto, claro, porque habéis dado cuenta que la mejor manera de vivir, de aprovechar el tiempo, de crecer en la vida, sobre todo en estas épocas y demás, es buscar. Y esto es uno de los caminos, otros son los viajes que se hacen estupendos, otros son los cuentacuentos, otros son los encajes de bolillos, que deben ser complicadísimos. ¿Mm? Una- ¿Hay gente que piensa o gente que cree que piensa? Ah, bueno. Hay gente que cree que piensa, esos son los necios que trata Platón en el banquete. Esos son los engolados del mundo académico que creen que piensan porque han hecho una tesis doctoral sobre un señor con el cual viven toda su vida de esa tesis doctoral. Y claro, creen que piensan. También me podrías preguntar, Eduardo, ¿tú crees que piensa? También podrías preguntar, ¿por qué entonces yo soy superior a esa gente? No, yo sí creo que pienso, ¿sabes? Porque sufro, porque vivo y porque la vida es, en el buen sentido de la palabra, es también dolor y es contratiempo y es el sobreponerse a embate, a desafíos tremendos, inesperados, no los elegimos, ¿eh? Y las personas que somos ya de una cierta edad lo sabemos porque hemos vivido mucho y nos han pasado muchas otras cosas. Eso sí que, entonces sí que pensamos. ¿Es ser superior pensar? No, no es ser superior. Pero hay gente que seguramente que no piensa. Porque sí, incluso lo peor es que hay gobernantes que nos gobiernan y no piensan, buscan otro tipo de cosas, ¿no? Me dice que está casi